Y estamos de vuelta con su programa favorito de las tardes, Pauta en Radio. Quiero recordarles que este programa en este instante se está transmitiendo de forma simultánea y en vivo a través de dos cuentas de Facebook. Una es la del Grupo Pauta Panamá, la otra es la de Omega Estéreo, y por supuesto estamos en el 107.3 de su dial, así es que si está en el tranque, pues está con nosotros. Y quiero recordarles que Hogar y Salud les ofrece el monitor para glucosa en sangre OnCall Express. Verifique fácil y rápidamente su nivel de glucosa en sangre con resultados en pocos segundos, haciéndose su prueba de glucosa en sangre con OnCall Express. Recuerde que OnCall Express lo distribuye Hogar y Salud. Bueno, en efecto, ya está con nosotros nuestro invitado. Muchas gracias, Albert Leikin, por haber aceptado nuestra invitación a Pauta en Radio. Él es presidente y fundador del grupo Sayeret. Vamos a saber un poquito más adelante de qué se trata. Y bueno, él tiene un tremendo currículum en temas de seguridad. Entre ellos, pues perteneció a las Fuerzas Especiales de la Policía Israelí. Como les comenté, él es israelí, pero vive en Panamá, está radicado en Panamá, tiene su empresa aquí en Panamá. Y hoy vamos a hablar de un tema bien interesante, que son las pérdidas por fraude interno en las empresas. Bienvenido a Pauta en Radio, Albert Leikin. Muchas gracias Diana y al equipo, Grisela, Lucho, muchísimas gracias. Bueno, hablando un poco de seguridad en términos generales, porque hay todo tipo de seguridad, desde seguridad individual hasta pues la seguridad empresarial, corporativa, a nivel de gobierno. O sea, el paraguas de la seguridad es gigante. Hoy vamos a tratar como de enfocarnos un poco en los fraudes internos que producen pérdidas en las empresas y vamos a entender un poco la raíz del problema. O sea, la seguridad aquí en todo el mundo es un ítem caro que la gente no quiere pagar, pero cuando vienen los desastres es que nos damos cuenta que en realidad deberíamos verlo como una inversión y no como un gasto. Sí, ¿Qué piensa usted, don Albert? Bueno, totalmente. Primero que nada, como te comenté anteriormente, yo soy también el presidente de la Alianza de Seguridad Empresarial Panameña. En esta alianza hay más de 40 y pico de las grandes empresas de Panamá de retail. Así que estamos constantemente intercambiando información y entendiendo la problemática que trae este fraude. Y para poner un poquito en contexto, cuando se habla de las pérdidas del hurto en tienda, tenemos a nivel mundial estudios, por ejemplo, un estudio del Global Retail Thief Barometer, que habla de que ha habido una pérdida en el último año de alrededor de 123.390 billones de dólares. O sea, estamos hablando de muchísimo dinero, que obviamente esto genera que haya actividades criminales muy bien organizadas, tratando de ingresar, tratando de infiltrarse a las empresas para efectivamente cometer estos fraudes. Nos encontramos obviamente con problemáticas muy puntuales, que vamos a ver un poquito cómo funciona esa dinámica del delincuente dentro de la empresa, pero también como acabo de decir, con organizaciones criminales muy bien armadas, muy bien establecidas, que efectivamente se infiltran en las empresas. Solo en América Latina tiene un índice por encima un poco de la media mundial era el 1.23% dentro de las pérdidas en las empresas, de su inventario. En América Latina estamos en 1.55, lo que representa alrededor de 10.8 billones de dólares. O sea, estamos hablando de mucho dinero que se está perdiendo en esta parte. Y obviamente no solo dinero, toda la afectación operativa, de imagen, todo lo que conlleva esta causa de fraudes, que encima, con la pandemia, obviamente se ha incrementado mucho. Hemos visto un incremento muy grande también con los temas del cibercrimen, que obviamente se genera dentro y puede hasta generar la quiebra de muchas empresas. Ahora, sí, pues es que eso era precisamente lo que me llamaba mucho la atención. Pues porque ahora, yo estoy seguro que hace unos 5 o 10 años atrás la preocupación de la seguridad era una muy puntual. Tal vez ahora inclusive la pandemia la acentúa porque hay que dividirlo en dos frentes, ¿no? O sea, tenemos lo que es todos estos procesos digitales, los cuales
pues se han ido adaptando a través de la pandemia y los aspectos físicos, ¿no? Se habla del mismo tipo de seguridad, o sea, cuando usted habla del mismo tipo de seguridad, o sea, ¿cómo son, qué marca la diferencia entre el uno y el otro en una empresa? La pregunta es bien interesante porque en muchas empresas el paradigma que existía es que tú tenías un gerente de seguridad física que velaba por el guardia de seguridad, el vigilante, las pérdidas, los ladrones. Tenías, por ejemplo, un gerente de seguridad industrial que veía toda la parte de salud ocupacional y tenías un departamento de IT, que el departamento de IT se encargaba de todo lo que tiene que ver con tecnología y ellos veían también lo que es seguridad electrónica. Hoy en día la tendencia es que haya un director de seguridad integral. O sea, los profesionales de la seguridad nos hemos visto obligados a aprender y reaprender sobre un abanico muy amplio de amenazas que existen en el mundo, porque efectivamente no podemos dejar de ver una cosa solamente y no ver la otra. Entonces, hoy en día, efectivamente, el tema del cyber hace que el departamento o los departamentos de seguridad tengan que estar involucrados con los departamentos de IT, tenga que haber una unión dentro de la empresa si queremos tener una defensa correcta frente a estos problemas, y también saber acudir a expertos en la materia, ¿no? Hoy en día hay empresas que se dedican juntamente a hacer todo tipo de pruebas de vulnerabilidad, que muchas veces a los gerentes de IT no les gusta, porque piensan que va a demostrar que no están bien, pero la idea es justamente saber dónde estamos fallando un poquito para poder corregir, encontrar esos gaps, esas brechas de seguridad, ¿no? Así que sí, totalmente nos toca poder abarcar y ser cada vez más integrales. Estos son partes, Lucho, de los cambios que nos trajo la pandemia, ¿no? Seguro. Totalmente. La pandemia, bueno, el tema del cyber se ha visto ya hace varios años en aumento, pero con la pandemia ha sido pues el momento más álgido, porque obviamente hay mucha gente que estaba en la casa y que si no era hacker de tiempo completo, ahora sí lo es. Sí, porque mucho tiempo de ocio. Totalmente. Yo leo, para empezar, o sea, para empezar cuando vemos una empresa, yo me imagino que lo primero que hay que hacer es un diagnóstico, ¿no? De nuestros procedimientos de seguridad, si existen. Me imagino que hay que hacer un tipo, no sé si un FODA o hacer un tipo un tipo de análisis, un tipo de diagnóstico muy primario de cómo estamos nosotros ante la seguridad y de repente ponerlo en contexto de lo que pasa hoy en día en el mundo, ¿no? Y si estamos preparados. Vamos a hablar de eso cuando regresemos del cambio, porque ya son las 5:24, Albert. Y perfecto. También hay algo interesante que sí me gustaría ver si en el próximo bloque lo tocamos, que es la regla del 25-50-25. Para que nos explique un poco de qué se trata esa regla en el mundo de la seguridad. Son las 5:25, tenemos que hacer un cambio comercial. Regresamos rapidito con más de Pauta en Radio. Seguimos en vivo por el Facebook. De seguro se han tenido que registrar muchos cambios en materia de todo el aspecto de seguridad en las empresas, ¿verdad? Sí, muchas empresas, y mira, como mencionó Lucho también anteriormente, o sea, las empresas estaban acostumbradas a que, ok, necesito seguridad, contrato alguna persona X que pueda tener más o menos experiencia y bueno, que se encargue de buscar ladrones. Pero realmente hoy en día ya requiere que si nosotros queremos ver por la seguridad integral de la empresa, hacer un análisis completo, hacer una radiografía principalmente de nuestros procesos, porque al final las pérdidas grandes se dan donde fallan los procesos internos. Entonces, ahí se requiere realmente un análisis completo, entender bien cómo funciona la empresa, y el experto en seguridad es capaz de, en conjunto con un equipo de profesionales, detectar esas fallas, ¿no? Esos errores en los procesos, y ahí por lo general donde tenemos esa brecha es por donde se introduce el delincuente. Pero yo creo que con la tecnología y la automatización, quizás eso ha contribuido a que se reduzcan y se minimicen un poco más, pienso yo, esos riesgos, porque obviamente pues no está involucrado las personas, sino que simplemente los maneja a través de un software. Por un lado sí,
porque efectivamente se ha logrado estandarizar muchos procesos a través de la tecnología, pero por otro lado, la tecnología hace a veces que quienes tienen que estar pendientes de la dinámica diaria no lo estén porque hay un software que lo está haciendo. Y gente que sabe manipular esos software pueden hacerte cambios en inventario y originar ciertas pérdidas que nos vamos a dar cuenta después. Entonces, como dice el dicho, ¿no? Echa la ley, echa la trampa. Pero definitivamente hoy en día tenemos tecnologías que bien aplicadas ayudan muchísimo a poder disminuir la incidencia delincuencial, que es lo que vamos a ver con la regla 25-50-25, ¿no? Sí, está interesante. Pero sí, efectivamente toca, y lo estamos viviendo ya hace años acá en Panamá, más que nada en los últimos 5 años, cómo las empresas han estado cambiando su mentalidad. Yo, ¿sabes qué? Voy a recordar algo de mi padre. Él trabajó en una empresa que manejaba una línea transnacional. Entonces el dueño, no voy a decir nombre porque esto suena. Y mi papá siempre me decía, dice, y no quiero sonar ni clasista ni mucho menos, pero me decía, mira, lo primero que tú tienes que ver, cuando una persona, le estoy hablando hace 20 años atrás, comienza a comprar comida cara todos los días, algo no está bien en la empresa. Sí. O sea, algo no andaba bien en la empresa. Y ¿qué carro viene? Todo, y parece mentira, pero... Y usted de repente ve que es inclusive el detonante para que muchos delincuentes caigan, ¿no? O sea, caen precisamente por eso. Porque esos son los red flags. Exacto. Entonces dice mi papá que con el dueño de la empresa, o sea, se monitoreaban, o sea, 13 no se ha pagado y pediste Fridays, y de repente se convertía en una conducta repetitiva. Algo no cuadra. Algo no cuadraba, ¿no? Totalmente. Algo no cuadraba. Se encendía una vez una alerta. Entonces hay que tener cuidado porque, digo, no estoy diciendo que alguien no tiene derecho a comer un 13, pero cuando era entonces algo, y le puedo decir una cosa, en el alto porcentaje, un porcentaje muy alto, no se equivocaban. No se equivocaban. Sí, totalmente. Un porcentaje muy alto no se equivocaban. Porque esa es la naturaleza del ser humano. Muy alto, o sea, se lo puedo decir, muy alto, no se equivocaba. No se equivocaba. No, y mira que en parte justamente de ver eso es cuán involucrados estamos en el día a día de la empresa, ¿no? En el qué pasa. Sí. ¿Cómo están nuestras áreas? ¿Está listo, Lucho? No, ahora. Seguimos. Vamos, 3, 2, 1. Y estamos de vuelta con Pauta en Radio. Para los que nos acaban de sintonizar, está con nosotros Albert Leikin, él es presidente y fundador del Grupo Sayeret. Estamos hablando de seguridad, estamos hablando de pérdidas por fraude interno en las empresas. Creo que Griselda dejaba algo sobre la mesa, a ver si lo rescatas. Y yo agregué, pues, que sería interesante saber la regla del 25-50-25, qué significa, pero sé que tú dejaste algo, sí, Lucho. Sí, yo dejé algo, sí, yo dejé algo porque yo decía, bueno, yo tengo una empresa y ahora me doy cuenta de todas las amenazas que puedo tener una empresa. ¿Dónde comienzo? O sea, ¿cuál es el inicio que tengo que decir? Sabes que vamos a hacer algo muy básico, vamos a hacer un diagnóstico sin ser un experto de seguridad. ¿Cuál es el punto donde empiezo yo a ser consciente de este tema? Mira, siempre hay que empezar por dónde entra la gente. Es mi reclutamiento, es quién trabaja conmigo, ¿no? Al final siempre el eslabón débil va a ser la persona, al fin y al cabo, ¿no? Y totalmente, hay que hacer un análisis bien de todo lo que ocurre en la empresa, pero el material humano al final es el que va a generar o no esa cultura de seguridad. Y ahí justamente viene la regla esta del 25-50-25. Esta es una estadística que fue levantada por el Ministerio de Trabajo de los Estados Unidos ya hace varios años, en estudios que se hicieron, que dice lo siguiente: si yo tengo 100 empleados, el 25%, o sea, de todos mis empleados, el 25% de esos empleados entraron a la empresa pensando en robar. O sea, vinieron a la empresa ya mentalizados de que esta es una empresa grande, o acá hay dinero, o acá hay algo que me puedo beneficiar con esta empresa. ¿Sí? El 25%. Claro. Entonces, usted, y disculpen, pero entonces el primer anillo es el reclutamiento, es lo que usted dice. Y ahora lo vamos a ver totalmente. Y fíjense, después tenemos otro 25%, que son esa gente que siempre va a ser honesta. No importa
las oportunidades o la situación que estés, ese empleado que siempre va a ser leal, que viene ya con esa educación de casa, de honestidad. Y tenemos un 50% que son empleados normales, que no vienen a la empresa pensando en robar, pero lo van a hacer si se juntan 3 variables importantes, que es lo que yo llamo la receta del ladrón, ¿sí? Que es la necesidad, la justificación y la oportunidad. O sea que efectivamente, si la persona tiene una necesidad que puede ser real o puede ser psicológica, se le da un justificativo, que a veces puede ser un maltrato, mal salario, lo que sea, algo que justifique lo que va a hacer, porque todos sabemos que robar está mal, hasta los ladrones saben que robar está mal, así que hay que justificarlo. Y encima, a nivel de procesos, damos la oportunidad, esa receta es infalible. Entonces, fíjense, si tenemos 25% que viene a robar, 50% que lo podemos convertir en ladrón, podemos llegar a tener un 75% de la población laboral con riesgo en nuestra empresa. Y el responsable es la empresa. Entonces, ahí donde entran esa diferencia de las empresas preventivas frente a las empresas reactivas. Las empresas reactivas, pues, no hacen análisis de su realidad a nivel de seguridad, sus filtros de contratación son pobres o inexistentes, y eso lo he visto en empresas de muy alto calibre. De repente hace falta contratar X cantidad de personas y el director le dice a Recursos Humanos, contrata. Bueno, tengo 4 pruebas que hacer. No, los necesito para mañana. Y ahí entran esas 50 personas sin ningún filtro. Y luego realmente ese seguimiento, ¿no? al ambiente laboral, al desempeño de las personas, efectivamente ese cómo la persona va creciendo, va su vida dentro de la empresa. Entonces, fíjense qué interesante que nosotros hablamos de seguridad contra el fraude interno, pero estamos en realidad hablando de recursos humanos. O sea, estamos hablando de que el primer filtro, el primer escudo que tenemos, no tiene que ver ni con cámaras, ni con guardias, ni con alarmas de robo, ni ninguna de esas cosas, sino tiene que ver con la calidad humana que tenemos dentro de las empresas. Y ahí es donde un poquito la mentalidad de los profesionales de seguridad en cómo enfoco un análisis, como veníamos haciendo antes, de esa radiografía, ¿no? Entender esa causa raíz. O sea, la causa raíz va a venir efectivamente y va a ser creada dentro de la empresa. Ese 25% que usted dice que va mentalizado a robar, ¿cuál es el perfil de ese 25%? O sea, si lo ubicamos dentro de la pirámide, porque no sé si en ese 25% estará un vicepresidente o algo, o son puestos realmente de ruteros, los que trabajan en las bodegas. ¿Ese es el 25% que cumple con este perfil? No. ¿O entra otro perfil también? Realmente no hay un perfil que podamos decir, este es el perfil del delincuente. Y ahí hay un error grande que cometen las empresas. Nosotros vemos siempre al bodeguero, al camionero, como que es el que me va a robar. Por lo general, los puestos de gerencia hacia arriba, tal vez no son los que más eventos de fraude creen, pero son los que más impacto generan en las empresas. Es que es muy similar a la corrupción. Vemos el rutero, pero ahí es donde acaba el problema. Comienza arriba, ¿no? Es donde empieza ese problema de seguridad, señor Albert. Y más en los fraudes grandes, tú necesitas una estructura dentro de la empresa. Y yo me he encontrado en investigaciones que hicimos en empresas grandes, que obviamente no puedo mencionar el nombre, el triángulo del VP de finanzas con la persona a cargo de inventario y, o sea, había una estructura interna que el que cayó fue el muchacho del camión. Pero cuando efectivamente se hizo la investigación completa nos dimos cuenta que él era el eslabón más chico dentro de toda esa cadena que existía. Por eso, cuando nosotros hablamos de filtros y de auditorías internas, al revés, nosotros tenemos que verlo de arriba hacia abajo, no de abajo hacia arriba, porque una empresa que tiene una estructura de cultura de seguridad muy fuerte, por lo general es muy difícil que ocurran
esta clase de fraudes, y además que el mismo personal se va adecuando a una forma disciplinada, correcta de procesos de trabajar, y los casos son muchos menores. Ahora, don Albert, ¿hay alguna ajá. No, dale, Griselda. ¿Alguna fórmula para convertir a un empleado al ladrón? ¿Alguna ventana que se le deje allí? Y sí, trátelo mal y dele la oportunidad, y la necesidad ya existe. Entonces, ¿cuáles son las oportunidades? Si nosotros somos una empresa que tiene una serie de procesos, si no tenemos controles, si no supervisamos, no estamos pendientes, estamos creando oportunidades. Y si encima de eso no estamos dando un buen ambiente laboral, obviamente estamos empujando a gente que tal vez no estaba pensando en ser deshonesta a ser deshonesta. Bueno, por eso dicen que la oportunidad hace al ladrón. Correcto, y es totalmente cierto. Y yo recuerdo, Lucho se acuerda de su papá, yo me voy a recordar de mi abuela, que siempre me decía que en arca abierta hasta el justo peca. Genial ella me decía, nunca deje plata, no, porque la empleada es muy honrada, ella nunca nada, y ella me decía, en arca abierta hasta el justo peca. Entonces esa es una manera, pues, definitivamente de que si una persona tiene una necesidad y se le da la oportunidad, el ser humano lo va a hacer. Fíjense algo interesante, que nosotros cuando hacemos el análisis y vemos toda la parte del personal, yo siempre le digo a los dueños el tema de seguridad industrial, salud ocupacional. Me dicen, pero Álvaro, ¿qué tiene que ver casco y botas con que me roben la mercancía? Yo le digo, mira, si tú tienes un empleado y no le das los elementos de seguridad necesarios, tú le estás dando un mensaje. Tú le estás diciendo, tu seguridad no me importa. Y si tú le dices, tu seguridad no me importa, porque él se va a interesar por tu seguridad. Es cierto. O sea, en empresas preventivas vamos a ver un trabajo integral de la seguridad. Yo creo que es interesante conocer las diferencias entre una empresa preventiva y una empresa reactiva. No sé si le dé tiempo porque son las 5:38. No, yo creo que debemos dejarlo para cuando regresemos al cambio, porque eso definitivamente al final es lo que va a hacer la diferencia en cuánto pierdes cuando te hacen una auditoría. O sea, entre una empresa preventiva que tiene sus controles de seguridad, que tiene un manual de seguridad, que tiene procedimientos de seguridad y que tiene quien haga la fiscalización de que todos esos procesos se cumplan. Yo creo que al final le sale más barato invertir en eso a que le roben como una empresa que no tiene absolutamente ningún proceso o muy poco proceso. Eso vamos a hablar de ese tema, las empresas preventivas y las empresas reactivas, cuando regresemos del cambio comercial. Vamos y venimos rapidito. Usted sabe que yo, en eso de mi nana, Luri, que es como una mamá para mí, mi papá, para los tiempos de la dictadura, mi papá tenía un molino de arroz, entonces manejaba mucho efectivo, como estaban que las cuentas congeladas y la vaina, él envolvía fajos de billete y los ponía en la casa, entonces mi casa tenía esos cielorrazos suspendidos. Entonces, yo también guardaba la plata ahí. Entonces, mi papá lo guardaba allá, pero con el tiempo a mi papá se le fue la onda, fíjate. Y como... Y ahí quedó. Sí, y como 6, 7 años después, mi nana encontró $6,000 en rollito. $6,000. Ella es del 25%. Sí. Que pasa, bueno, por algo en mi familia es como una mamá para nosotros, inclusive mi papá le dejó su casa, se la hizo porque era una persona muy... Pero es para que le digo que hay gente que también tiene el principio de honestidad. Ella sacó los billetitos, le dijo, señor Barrios, me encontré esto aquí. Y eran 3 billetitos, 3 rollitos de $2,000 cada uno. 5 o 6 años después que mi papá se la vio. Fíjate, bueno, no lo necesitaba. Y fíjate, interesante, eso no tiene que ver con empresas, pero nosotros lo vemos también con casos que ocurren en las casas, ¿no? O sea, muchas veces nosotros traemos una empleada doméstica que va a estar viendo y viviendo todos los secretos que hay en la familia,
y está al cargo de a veces de los niños o personas mayores, que son lo más preciado, y nunca le hacemos un análisis de seguridad. Dónde vive, ni una prueba de honestidad. O sea, confiamos o tenemos la esperanza. Es cierto. Y hay un dicho que dice que la esperanza es la peor de las estrategias, ¿no? Hoy me llevo dos buenos refranes, me llevo hoy aquí. Hoy llevo dos buenos refranes. No te dejar que abierta hasta el gusto, venga. Sí, yo me llevo dos por ahí. No, pero sí, definitivamente. ¿Está el cambio, Lucho? Sí, ya estoy listo. Ya lo tengo aquí. No, este tema de la seguridad es interesante. Y es amplio, ¿sabes? Pero es tan profundo, ese tema de la seguridad, es tan profundo. Sí, muchas veces las empresas no lo ven hasta que no pasa, ¿no? Tiene que ocurrir a veces la pérdida grande, y solo para que tengan idea, los grandes, las empresas como los supermercados, almacenes, tienen de promedio una pérdida anual de 2 a 4 millones de dólares en lo que llamamos merma desconocida, que es lo que hicimos inventario y no cuadró. Eso es la merma. Esa es la merma. Sí. Y eso lo tienen, ellos lo manejan también, bueno, no sé, eso es pregunta para un financista, ¿no? Pero me imagino que eso lo meten dentro de los costos operativos, ¿no? Lo que es esa merma. Claro. Lo meten, Claro, entonces ahí tú tienes un problema que tú no pagas 7% a eso, entonces el gobierno también pierde de eso. O sea, acá perdemos todo. Sí. Estamos... Bueno, al final vamos a hablar de las buenas prácticas en pro de una solución al problema. Sí. Bueno, aquí en este país el tema de las agencias de seguridad. Yo tuve una agencia de seguridad por muchos años en mi familia, pues. Y el día más feliz de mi vida fue cuando nos pudimos deshacer de esa agencia de seguridad. Eso es una cosa... Bueno, yo lo vivo, claro, yo lo vivo el día a día, pero yo creo que, a ver, si nosotros ponemos como importante Venimos. Lucho, tú vienes. Sí. 2, 1. Y estamos de vuelta con más acá en Pauta en Radio. Ya se me fue, aquí está. ¿Sabías que descargando el app de Ismóvil de Internacional de Seguros, ahora puedes realizar tus pagos en línea? Así es, descárgala y descubre todos los beneficios que tenemos para ti, porque un seguro es tan bueno como quien lo respalda. Internacional de Seguros, regulado y supervisado por la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá. Bueno, seguimos con nuestra entrevista de hoy. Albert Leiking, gerente y fundador de Sayeret Group, una empresa que se dedica a la seguridad integral. Y bueno, estamos hablando hoy precisamente de los fraudes internos que se dan en las empresas. Griselda le preguntaba al señor Leiking que cuál era la diferencia. Me imagino que hay diferencias, obviamente, en dinero, en clima organizacional, en todas estas cosas que tienen que ver con el funcionamiento de la empresa, cuando una empresa es preventiva y cuando una empresa es reactiva. Bien. Sí, la verdad que yo creo que la primera diferencia es una diferencia cultural dentro de las empresas. Claro que, cuando una empresa es chica, es mucho más fácil controlar. Entonces, por lo general no solemos tener grandes procesos, porque ahí estamos, ¿no? La parte administrativa es chica, el dueño está involucrado, entonces siempre es mucho más fácil controlar también quién trabaja conmigo. Pero cuando las empresas crecen, ahí es donde realmente vemos esa diferencia. Nos quedamos en la misma dinámica como cuando éramos una empresa chica o realmente empezamos a trabajar de forma ordenada. Las empresas reactivas, y es la primera diferencia que yo me he encontrado cuando llego a hacer una consultoría de empresas, es que la empresa reactiva es una empresa investigativa, o sea, está constantemente investigando, porque se están dando los casos, se están dando los robos, entonces tienen un policía investigando, están constantemente despidiendo gente, o llegando a mutuo acuerdo, o lo que sea que hacen, sacando gente. Entonces están constantemente perdiendo dinero, porque esto cuesta dinero. Entonces estamos frente a una situación que lo único que hace es aumentar más esa problemática interna del ambiente también laboral, ¿no? Porque
en una empresa donde hay muchos despidos y se agarran ladrones y se sacan y hay un investigador generando ese ambiente, una persona honesta, en la primera oportunidad que pueda se va a ir, porque va a decir, no, vaya a ser que todavía me veo yo involucrado en algo acá. Las empresas preventivas son todo lo opuesto. La investigación, claro que tiene que estar y tiene que haber departamentos de seguridad que se encarguen de la investigación, pero va a ser mucho menos porque los casos van a ser menores. Las empresas preventivas lo primero que ven es cómo me organizo correctamente para tener procesos estandarizados, para tener filtros correctos de contratación, cómo trabajo con cada uno de mis activos, ¿no? Las personas, los bienes y la información, para ir generando diferentes metodologías que no lleguen a convertirse en un problema. Y estas empresas preventivas van a tener menos inversión en seguridad, al final va a ser menos costoso el trabajo de la seguridad que las empresas reactivas que obviamente están constantemente frente al problema. Así que esas son principalmente las diferencias, ¿no? Y como dije al principio, es muy cultural, porque muchas veces cuando llegamos a una empresa que están teniendo un problema de seguridad y nos llaman para solucionarlo, lo primero que me dice el dueño, bueno, Álvaro, yo quiero que tú hagas acá una investigación y votemos a todo el mundo que está robando, y yo les digo, momento, si tenemos que llegar ahí, vamos a llegar ahí, pero ese no es el camino. Yo le hago una pregunta. ¿Hay conciencia en Panamá? Los dueños de empresas, las personas en general, conversábamos en el Facebook Live un poquito hasta de la doméstica, o sea, que es algo que la seguridad se empieza a aplicar desde lo más básico, que es el hogar. Pero ¿hay conciencia en Panamá a nivel de empresas de invertir en seguridad? ¿Existe esa cultura empresarial en Panamá? Hoy en día ha empezado, pero a ver, Panamá, gracias a Dios, fue un país muy seguro, sigue siendo un país seguro relativo a otros países de la región, y esa sensación de seguridad, que hoy en día es muchas veces una falsa sensación de seguridad, hace que muchas empresas no tengan cultura de inversión en seguridad. O sea, es esperar que ocurra algo para entonces, bueno, ver qué hacemos, ¿no? Y al final, como dije anteriormente, al final eso termina saliendo más caro. Yo creo que todavía hace falta en general, en las empresas y en nosotros mismos, ¿no? Desde la actividad de cada uno. Siempre se repite mucho en todos lados, pero es así. Nosotros somos nuestro primer anillo de seguridad. Así es. Y si nosotros somos personas, nuestra empresa también. Tenemos que ir a otro cambio, el último. Te prometo que ya es el último, pues se está acabando el programa. Cuando regresemos, no todo es malo. Hay buenas prácticas en pro de una solución al problema. Vamos a hablar de ellas. Pero quiero compartirles que David Sucre en el Facebook también tiene una receta. Su receta, la suya es 25-50-25. La de él es 80-10-10. Dice, 80, esto es para los políticos, 80 a robar. Los 10 son honestos y los otros 10 encontraron una receta de ladrón. Cacha la vida. O sea, que al final la receta es 90-10. Gracias, David Sucre, por tu aporte y por tu sintonía en Pauta en Radio. Pero no estamos hablando de la receta de los políticos, estamos hablando de la seguridad. Vamos y venimos con la parte final de Pauta en Radio. Aquí la gente lo va aplicando como le conviene. Sí. Pero bueno, le estaba contando que nosotros tuvimos por muchos años la empresa familiar, fue una agencia de seguridad. Ay, no. Esa ha sido una experiencia amarga, o sea, y yo creo que hay muchos factores, competencia desleal, que no les pagan las prestaciones a los guardias, que es un problema reclutarlos, porque en este país el albañil que se queda sin trabajo se mete a guardia de seguridad. Entonces tú le estás entregando un arma a una persona que tú no sabes si tiene la capacidad de usarla o no. La rotación es altísima, cero compromiso, o sea... Tú sabes que muy mala mi experiencia, señor Ley. Bueno,
Yo el motivo de abrir Sayeret Security en el 2014 fue porque yo fui cliente de agencias de seguridad y vi una oportunidad de hacer algo distinto. Y la verdad que hasta ahora no nos ha ido mal, yo no sufro acá, pero requiere mucha inversión por parte nuestra en la gente. Desde, primero que nada, pagarles correctamente, eso es obviamente lo primero. Pero eso hace que al final tengas que cobrar por un turno de seguridad X cantidad de plata, entonces viene el problema que no te lo quieren pagar. Entonces el man por el de la seguridad chichipati, que el man anda con un piombo por ahí. Yo te digo la verdad, yo cuando voy, por ejemplo, un PH o alguna empresa que están buscando cotización o lo que sea, la primera pregunta que hago es ¿por qué usted quiere cambiar la seguridad? Si me hablan de precio, le digo muchas gracias, hasta luego. No, yo no necesito agarrar todos los PHs que hay en Panamá, pero si me hablan de servicio, aquí estoy a la orden para ver cómo podemos darle un mejor servicio. Y mira, nosotros no somos los más caros del mercado, pero claro. ¿Y cómo se llama su agencia de seguridad? Sayeret Security. Así como la empresa, como el grupo. Es internacional, ¿verdad? Porque hay como en México, ¿verdad? Sí, tenemos una sucursal en México, y bueno, digamos que el origen es de Israel, ¿no? Estamos también por abrir una sucursal allá nuevamente. Pero sí, estamos acá en Panamá y estamos en México. Bueno, le deseo mucha suerte, porque la verdad es que mi experiencia fue muy mala. No es fácil. Y eso que nosotros le dábamos el servicio de seguridad a las empresas top en Panamá, porque nosotros le pagábamos a los guardias todo, todas las prestaciones habidas y por haber, pero con todo y eso siempre el hombre que no relevaba al tipo, que el Día de la Madre, que las fiestas patrias, que el Año Nuevo, que el man llegó borracho. No, es algo que yo no quiero más nunca en mi vida lidiar. Tengo cualquier cantidad de cuentos de guardias. Es un mundo, la industria de la seguridad es un mundo. Y en este país donde no hay competencia legal, o sea, yo se lo pregunté al director de ingresos de la Caja del Seguro Social que estuvo con nosotros aquí, que cómo es posible que haya agencias de seguridad que salen en la lista de morosos y siguen dando el servicio. Sí. Vamos. Sí. O no. 3, 2, 1. Bueno, este programa queda colgado en Facebook. Quiero que sepan que el programa paralelo, buenísimo también. Así que cuando quieran lo pueden escuchar. Está en la página de Omega Estéreo de Grupo Pauta Panamá. También está como Spotify, en Omega Estéreo y en revistapauta.com. Así que si quieren volverlo a escuchar o lo quieren compartir, aquí va a quedar. Y seguimos ya con la parte final. Albert Lakey, las buenas prácticas en pro de una solución al problema en las empresas. Bueno, primero que nada, un cambio de cultura. Efectivamente, las empresas tienen que hacer una reingeniería para ir logrando cambiar su dinámica de trabajo. Pero tenemos varias buenas prácticas que son fáciles de aplicar y no requieren realmente de una inversión grande, ¿no? Porque cuando hablamos de empresas grandes a veces eso asusta. Lo primero, déjese asesorar. O sea, busque profesionales de la seguridad que puedan asesorarle realmente en las medidas a tomar. Tengamos departamentos de recursos humanos profesionales y con filtros adecuados de contratación. Hoy en día hay tecnologías muy buenas en el mercado para hacer pruebas de honestidad. Ya no se requiere siempre ese polígrafo que tengo que estar atando a la persona. Hay una cantidad de pruebas muy interesantes en el mercado. Con costos muy bajos también, o sea que no es un problema para la empresa hacer revisiones grandes. Trabajar la visita social, eso es importante, saber conocer quién trabaja con nosotros, efectivamente, sobre todo cuando hablamos de cargos altos, como dijimos antes, efectivamente hacer un estudio de las personas. Y luego tener efectivamente metodologías de trabajo en nuestros procesos dentro de empresas de la mano con el departamento de seguridad. Una de las buenas prácticas principales es que la empresa tenga un departamento de seguridad y este departamento de seguridad esté ubicado debajo del director general, o sea, del gerente general de la empresa o de la cabeza directiva de la empresa.
muchas empresas colocan al director de seguridad o a la gerencia de seguridad debajo de recursos humanos o de algún gerente administrativo, y esto merma la posibilidad del departamento de trabajar. Tiene que reportar directamente a la cabeza. Y tengamos en cuenta de que todos tienen que ser entes auditables, tener auditorías periódicas, inventarios periódicos. El inventario es el faro para el departamento de seguridad. Si yo no hago inventarios de mi mercancía, no sé dónde me están robando, no puedo saber dónde atacar. Entonces, efectivamente, son cosas que van complementando una a la otra. Y después invertamos en tecnologías. Las tecnologías hoy en día nos permiten visibilidad, nos permiten trazabilidad de la mercancía, y al final nos ahorran también tiempos en la operación. Muchas veces un sistema, por ejemplo, de GPS en nuestros vehículos, más que nada si hay tema de movilidad de mercancía, nos permite hasta adelantar entregas y ahorrar dinero. No es solo un tema de lo que me puedan robar o no me puedan robar. Como vemos en pérdidas es amplio. Y paso a paso vayamos trabajando también, obviamente, en nuestra cultura interna para no dar pie a efectivamente esos ambientes que pueden generar el tema de fraude. Y unamos departamentos. El intercambio de información dentro de las empresas es importantísimo. IT debe estar muy involucrado con el departamento de seguridad, el departamento de seguridad con IT, con la parte de tecnología, infraestructura, con la parte de salud ocupacional y obviamente con inventario dentro de las empresas. Así que bueno, eso es en reglas generales un poquito lo que nosotros recomendamos. Y algo muy importante como para cerrar esto es sean partícipes de las alianzas de seguridad. En Panamá, la alianza que nosotros manejamos es una organización sin fines de lucro, es una ONG reconocida por el Ministerio de Gobierno, que nos juntamos los directores de seguridad de muchas empresas. En su momento yo trabajaba como director para una empresa de retail muy grande acá en Panamá, y nos juntamos y dijimos, nuestras empresas pueden ser competencia en lo económico, pero deben ser aliadas en la lucha contra la delincuencia. Y efectivamente estas alianzas, en conjunto con los programas de seguridad ciudadana de la Policía Nacional, que ayudan muchísimo. Nos podemos quejar de muchas cosas de la policía, pero realmente el Departamento de Seguridad Ciudadana hace un trabajo muy interesante con las empresas. Hay mucha cooperación, y eso hace efectivamente de que las empresas se fortalezcan. No tengamos miedo a compartir estrategias de seguridad con nuestros colegas, información con nuestros colegas, porque la delincuencia está buscando, la delincuencia no descansa, ellos no tienen ni día libre ni vacaciones. Y como no va a haber carnavales, peor, porque ni siquiera se van a ir de carnaval. Entonces, tenemos que estar nosotros también 10 pasos por delante del delincuente, así que tenemos que trabajar en equipo. Bueno, muchísimas gracias, Albert. Definitivamente que el mundo de la seguridad es algo muy grande, y definitivamente mientras hayan personas, seres humanos con necesidades, con miedos, con incertidumbre, con problemas honestos, deshonestos, eso es un mix de cosas bien interesantes, y al final yo creo que mucho tiene que ver el control y los procesos que se ejercen desde arriba para poder, como decíamos al principio de esta entrevista, lo número uno, el reclutamiento. El reclutamiento es quizás la parte más importante y también la parte más difícil y complicada para poder sumar gente o trabajadores a una empresa. Son las 6 de la tarde. Albert, muchísimas gracias. Muy Muchas interesante. gracias a ustedes.